Me permito compartir el Evangelio con ustedes en este quinto domingo de Pascua que se encuentra en el relato de Juan, capítulo 14, del 1 al 6. Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 6. Dicen las palabras de Jesús: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Evangelio de Juan dedica gran parte de su Evangelio, de su texto, a contar los relatos de la pasión de Jesús. Y precisamente estas palabras leídas tienen relación al discurso posterior a la experiencia de la Cena del Señor. Una cena que mezcló una serie de sentimientos y dejó en bastante desconcierto a los discípulos, especialmente porque Jesús se había despedido, Jesús había anunciado su muerte, Jesús había dicho de que uno lo iba a traicionar, como había sido el caso de Judas, y Pedro también había sido declarado en la medida que lo iba a negar. Las sensaciones de incertidumbre, de saber qué es lo que va a pasar después, aparecen en este texto como una palabra de desconsuelo. Y estas imágenes también nos transmiten el sentido de incertidumbre que podían haber sentido los discípulos al escuchar y al materializar esta escena, y también la experiencia que vivieron las comunidades que recibieron este evangelio, que son las comunidades cristianas de Asia Menor. Las tres preguntas que van a aparecer en este texto en su completo, la de Pedro, la de Tomás y la de Felipe, representan las grandes interrogantes que circulaban en el primer siglo sobre la persona de Jesús y al mismo tiempo cómo surgen estas respuestas de confianza en medio de los momentos difíciles. El primer elemento que el texto nos entrega es cómo somos invitados a creer en medio de los momentos difíciles. La palabra de Jesús es palabra de confianza en este relato. Y es una invitación para nosotros y nosotras hoy día también, ante los cuales Jesús nos dice que no se turbe el corazón de ustedes. Estas afirmaciones dichas en medio de la incertidumbre, en medio del desconsuelo, en medio del desánimo, es una invitación a declarar nuestra fe en confianza en la medida que las crisis se hacen presentes en medio nuestro. En el texto hay dos imágenes: las dudas que nacen de los discípulos y la invitación de Jesús a no salirnos del camino. La incertidumbre nos hace dudar. La incertidumbre nos hace caer en la duda. La incertidumbre nos hace caer en la tentación del miedo. Y también nos va a presentar Jesús de que también esta incertidumbre muchas veces nos hace alejarnos del camino correcto. Y Jesús en este texto nos declara de que hay que tener cuidado, porque muchas veces las preguntas, las dudas en medio de la incertidumbre nos alejan del camino de la fe. Para el Evangelio de Juan,
la vida cristiana es como un camino. Y se nos presenta en este domingo la afirmación que Jesús es el camino. Pero no solo es Él el camino, sino también Jesús es el que camina con nosotros continuamente y quien en este caminar de la vida nos repite una y otra vez: no se turbe el corazón de ustedes. Lo segundo del texto de este domingo es que hay que creer en las palabras de Jesús. El concepto creer en el Evangelio de Juan de este domingo se puede traducir como poner nuestra confianza en Dios. Y pareciera ser que los cristianos de todos los tiempos tenemos las mismas preguntas y las mismas interrogantes que Tomás y Felipe, y queremos que se nos muestre en detalle y se nos responda con exactitud las interrogantes que tenemos. Pero pareciera ser que la fe no pasa por una cuestión de ver o de saber, sino que la fe se reduce a la experiencia de confiar. La respuesta que recibe Felipe en este texto de parte de Jesús es una respuesta para reflexionar. Jesús le dice: ¿qué respuesta quieres si ya lo has visto todo? La incertidumbre, el miedo, la desesperanza ciegan nuestra mirada. Y en el Evangelio debemos estar dispuestos a abrir los ojos de la fe para ser capaces de ver la acción de Dios en medio de nosotros. Va a haber un relato en el Evangelio, en la figura de un ciego, al que Jesús le va a declarar que no hay peor ciego que aquellos que teniendo la vista no pueden ver. La invitación a creer, a ver con los ojos de la fe, nos repite en palabras de Jesús hoy día: ya lo estás viendo, ¿qué más esperas saber para creer? Hermanas y hermanos, el Evangelio de este domingo es una invitación a resignificar el concepto de creer en medio de este tiempo de crisis. Un pensador protestante del siglo pasado decía: creer es decir, yo no estoy solo. Y el mensaje de este domingo, en medio de la incertidumbre, en medio de las preguntas, en medio de nuestra falta de fe, es escuchar de parte de Dios la afirmación: tranquilos, no se turbe el corazón de ustedes. El declarar el día de hoy que Jesús es el camino no es solo decir que Jesús es la vía correcta, sino que también es decir y saber que Jesús camina a nuestro lado y que no solo va caminando Jesús a nuestro lado, sino que Jesús nos va diciendo una y otra vez palabras de confianza y de esperanza para seguir avanzando en este camino. Y también el texto como una conclusión: que nuestras dudas, que nuestras preguntas, que todas aquellas cosas que nos hacen increparle a Jesús ciertas cuestiones, nos hagan constantemente escuchar de parte de Jesús la afirmación: ya lo has visto. Que los ojos de la fe se nos abran el día de hoy para descubrir en medio de todas las señales de Dios que ya hemos visto, pruebas suficientes,
que el Señor Jesús camina con nosotros y no solo camina, sino que constantemente nos está diciendo: no se turbe vuestro corazón, yo estoy con ustedes.